Espero que estén teniendo un buen día, compañeros y licenciada. Yo les voy a hablar acerca de la cuenta de préstamos y sobregiros bancarios. Esta es una cuenta de pasivo, pero antes, para que entendamos bien, vamos a definir qué es un préstamo y qué es un sobregiro. Un préstamo es una operación financiera en la que existe una parte que entrega un dinero y existe otra que lo recibe, comprometiéndose a pagar esta misma cantidad de dinero o con intereses a un tiempo o a un plazo ya establecido anteriormente, que es un sobregiro bancario. Un sobregiro bancario existe cuando nosotros efectuamos alguna operación financiera en nuestra cuenta bancaria, pero sin tener saldo. O sea, no tenemos dinero en nuestra cuenta, pero aún así efectuamos que algún pago o algún movimiento. Entonces, cuando no tenemos dinero, el pago lo hace el banco. Entonces, así se constituyen los sobregiros bancarios. ¿Cómo se carga esta cuenta? Esta cuenta se carga cuando nosotros hacemos un pago a la deuda que nosotros hemos adquirido con el préstamo. Puede ser parcial, o sea, que no puede ser que nosotros paguemos de inmediato todo lo establecido, sino que puede ser por partes. Y se abona esta cuenta cuando nosotros adquirimos un préstamo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a un banco o lo hacemos, en este caso también se puede hacer vía electrónica, adquirimos un préstamo, entonces nosotros registramos esta operación de adquisición de una deuda en el haber de la cuenta préstamos y sobregiros bancarios. Ya que es una cuenta de pasivo, esta cuenta tiene un saldo acreedor. Cuentas y documentos por pagar. Las cuentas por pagar representan la cantidad de dinero que una compañía le debe a su proveedor para la adquisición de bienes o servicios a crédito. Las cuentas por pagar se muestran como un pasivo corriente debido a que una empresa debe pagar su deuda en un periodo corto de tiempo. Los documentos por pagar representan un pagaré, letras de cambio, etcétera, por escrito, que una empresa recibe cuando pide dinero a un prestamista. La cuenta de documentos por pagar posee un saldo acreedor. Manejo contable. ¿Cuándo se carga? Con los pagos totales o parciales a cuenta de los documentos. Cuando se abona, con el valor de las obligaciones contraídas que se documentan con títulos valores tales como pagaré, letras de cambio, etcétera. Ya se trate de operaciones del giro de la empresa, adquisiciones de bienes para el activo fijo y en general para cualquier operación. Regulación técnica contable. Capítulo 20. Obligaciones financieras y cuentas por pagar. Ese capítulo desarrolla el reconocimiento, medición, baja en cuentas e información a revelar de las obligaciones financieras y las cuentas por pagar. Un pasivo financiero, cuentas por pagar comerciales, documentos por pagar y préstamos por pagar. Es una obligación contractual para entregar dinero u otros activos financieros a terceros. Las obligaciones financieras y cuentas por pagar se reconocerán en los estados financieros solo cuando cumplan las condiciones para reconocimiento de pasivos. Medición. Medición en el reconocimiento inicial. En el reconocimiento inicial, una entidad medirá los activos y pasivos al costo histórico, a menos que esta NIF requiera la medición inicial sobre otra base, tal como el valor razonable. Medición posterior. Una entidad medirá los activos financieros básicos y los pasivos financieros básicos según se definen en la sección 11, Instrumentos financieros básicos. Reglas de presentación y revelación. Es importante presentar por separado los adeudos a favor de los proveedores por la adquisición de bienes o servicios que representan las actividades principales de la empresa. Los saldos deudores de importancia que formen parte de las cuentas por pagar a proveedores deberán reclasificarse como cuentas por cobrar o como inventarios, dependiendo de su procedencia y de la aplicación final que se estime. Los pasivos que representen
financiamientos bancarios a corto plazo deberán presentarse por separado. Buen día, yo le voy a hablar acerca de la cuenta remuneraciones y prestaciones por pagar a empleados a corto plazo. Por remuneraciones se entiende cuando una persona realiza un trabajo profesional o una tarea determinada dentro de una empresa. Por su trabajo, espera recibir un pago. Dicho pago o recompensa se conoce como remuneración. Por prestación se entiende como el dinero adicional al salario que el empleador debe reconocerle al trabajador por su servicio que le ha prestado. Dentro de estas se encuentran sueldos y salarios, comisiones, aguinaldos, bonificaciones, vacaciones y las indemnizaciones. Dentro de el saldo que posee, esta cuenta es de naturaleza acreedora. Se carga con las liquidaciones por las obligaciones de las remuneraciones y prestaciones por pagar y se abona con el valor determinado por las remuneraciones y prestaciones por pagar. En cuanto a la regulación técnica contable, todo ha sido tomado de la sección número 28 de las NIF para pymes, la cual nos dice que esta cuenta será reconocida como un pasivo cuando, después de deducir el importe de los pagos que se hayan hecho directamente a los empleados, o también como un gasto al importe que no ha sido descontado todavía de dicha cuenta. También nos dice que se medirá su valor se medirá cuando ya se haya realizado el servicio por parte del empleado. En cuanto al control interno, nos dice que se debe verificar la correcta distribución de las planillas de los trabajadores y también verificar el control y el respectivo registro contable de dicha cuenta. Por último, tenemos las regulaciones mercantiles y tributarias, a las cuales esta ley se aplica son la ley del IS, ley del SAT, el Código de Trabajo, Código Tributario y la Ley del Impuesto sobre la Renta. Gracias. Acreedores varias obligaciones a menos de un año que no provengan de las operaciones comerciales de las empresas. Se abona son aquellas deudas que se han aceptado productos de alguna compra, los documentos registrados en libros de compras, incrementos por ajustes al monto a pagar. Se carga por la cancelación total o parcial de una deuda, devolución de compra, naturaleza del saldo acreedora. Principio general para el reconocimiento. 2.24 Reconocimiento de los ingresos y de los gastos directamente, reconocimiento de la medición de activos y pasivos. Las condiciones para el reconocimiento de ingresos y gastos son objetivos de discusión en los párrafos 2.27 a 2.32. Medición inicial y medición posterior. Reglas de medición. Se refiere a la asignación de valores y cuantificaciones de los aspectos que integran los estados financieros, los cuales deberán basarse en un análisis que permitirá fijar criterios y métodos de cálculos adecuados para valores los importes correspondientes de provisiones, buscando en ellos no dañar ni desfigurar integridad de la información proporcionada por la entidad. Pasivo. Los rublos integrantes del pasivo deberán ser presentados en el balance general de acuerdo a su exigibilidad, clasificados en corto a largo plazo. Pasivos. Se deberá de relevar en las notas de estado financieros en cualquier elemento importante atribuible a los pasivos que completan la información presentada en el balance general, para la cual se deberá considerar al menos lo siguiente: procedimiento de control interno, contable aplicable, la gerencia de autoridades deben la contratación de todos los acreedores,
La gerencia debe asignar las funciones para afirmar los diferentes documentos, cancelar y archivos adecuados a los documentos de acreedores varios. La empresa deberá cumplir estrictamente con las condiciones u obligaciones impuestas por los acreedores. Tenemos ley del Seguro Social y reglamento del régimen general de salud y de riesgos profesionales en el año 1997, capítulo 4, recursos y financiamiento. Bien, tengo un cordial saludo, licenciada Glendy. En esta ocasión yo le voy a hablar sobre lo que es las retenciones y descuentos y el IVA débito fiscal. Para comenzar con las retenciones y descuentos, les voy a explicar qué es. Las retenciones y descuentos es la cantidad que se retiene de un sueldo, salario u otra percepción para el pago de un impuesto de deudas en virtud de embargo, es decir, le retienen ahora para asegurar el pago del impuesto. Ese es en el lado de la retención. En el lado del descuento es una operación que se lleva a cabo en instituciones bancarias en las que se adquieren pagarés y las letras de cambio, cuyo valor nominal se descuenta en el equivalente de intereses que generan el papel entre su fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Se abona cuando el asiento de centralización en el libro de remuneraciones se lleva a cabo por los ajustes de diferencias entre lo retenido a procesar los saldos y efectivamente adecuados de las fechas de pago en efectivo. Y se carga cuando el asiento de centralización del libro de remuneraciones por asignaciones familiares pagadas en el mes, además se carga con la contabilización del pago de las imposiciones del mes anterior. Y la naturaleza es de saldo acreedor. El IVA débito fiscal. Bien, es el recargo de las boletas, las facturas, las liquidaciones, las notas de débito, las notas de crédito emitidas por el concepto de ventas y el servicio efectuados por el periodo tributario respectivo. Se representa el valor que todos aquellos débitos fiscales incurridos en ventas locales al consumidor final y a contribuyentes, así como los valores de remanentes de crédito fiscal y el IVA pendientes a reclamar o a declarar. Ahora bien, cuando se abona con el valor del impuesto al valor agregado determinado a la conformidad de la ley, bien, en este caso el documento de los comprobantes de crédito fiscal, de las notas de débito, cuando la transferencia o la representación de servicios sea a los contribuyentes del impuesto y al final del mes con el valor del impuesto determinado por las ventas que las prestaciones de servicios a consumidores finales adquieren. Cuando se carga con el valor de crédito fiscal deducible del débito fiscal con el periodo tributario, que son el impuesto del valor agregado trasladado a las notas de crédito. Cuando se concedan descuentos y devoluciones a los clientes que son contribuyentes del impuesto y al final del periodo tributario. El IVA débito fiscal tiene como objetivo gravar exclusivamente el valor que añade el precio de venta de un determinado bien o servicio cada uno de los agentes económicos. De esta forma, se podría decir que se busca evitar la aplicación de impuestos sobre impuestos, que es una de las características de aquellos tributos en las ventas que se aplican en todas y cada una de las etapas que van con el productor o consumidor, generando así el efecto conocido comúnmente como una cascada. Continuando con los pasivos corrientes, es momento de hablar de los dividendos por pagar y los impuestos por pagar. Mi nombre es Jonathan Enríquez y empezaré hablando sobre los dividendos por pagar.
¿Qué es un dividendo? El dividendo es la proporción de los beneficios o ganancias que se reparten entre los accionistas. La cuenta dividendos por pagar representa las utilidades que han sido acordadas por la Asamblea General de Accionistas para ser distribuidas entre los accionistas, pero que aún están pendientes de pago. Se abona con el valor de las utilidades que fueron acordadas para ser distribuidas, pero que aún no se han pagado. Y se carga con el valor o el importe de los pagos parciales o totales de los dividendos. La naturaleza de su saldo es acreedora. Los dividendos se reconocerán cuando se haya establecido el derecho a recibirlos por parte del accionista. Los dividendos se medirán al valor razonable y se presentarán dentro del pasivo corriente en el estado de situación financiera, cuando la Asamblea General de Accionistas haya determinado su pago. La empresa revelará las políticas contables que se utilizaron para la distribución de dividendos y además los métodos utilizados para dicha distribución. El procedimiento del pago de dividendos se establecerá en Junta General de Accionistas, donde se determinarán si se pagarán o no la cantidad de dividendos, la fecha y la modalidad de pago. La forma de los pagos de los dividendos puede ser de dos maneras: dividendos en efectivo y dividendos por acciones. Una vez se haya establecido la forma de los pagos, se determinará la modalidad de los pagos. Impuestos por pagar. La cuenta impuestos por pagar representa las obligaciones económicas que tiene la empresa con el Estado en concepto de pago de impuestos. Los impuestos por pagar se pueden clasificar en tres tipos: el impuesto sobre la renta, el IVA por pagar y los impuestos municipales. La cuenta impuestos por pagar representa los impuestos que aún están pendientes de pago y que tienen un vencimiento o en un plazo de un año. Se abona con el cálculo de los impuestos por pagar y se carga con el pago de estos impuestos. La naturaleza de su saldo es acreedora. Los impuestos por pagar se reconocerán al importe del pago de las obligaciones tributarias que estén establecidas en la ley de la República o municipio donde tiene domicilio la empresa. Los impuestos por pagar se medirán al valor al aplicar la normativa tributaria correspondiente. Los impuestos por pagar se presentarán en el pasivo corriente en el estado de situación financiera, cuando se determine que su pago no excede a 12 meses. La empresa revelará en las notas a los estados financieros los impuestos que se adeuden y sus respectivos montos. Para el pago de los impuestos, en el caso de la renta, se utiliza el aplicativo F11, el cual debe ser llenado por el contador y después debe ser llevado al Ministerio de Hacienda, donde se aprobará y una vez se apruebe se establecerá el pago. Y es ahí cuando la empresa puede proceder a pagar el impuesto. En el caso del IVA, se debe utilizar el formulario aplicativo F07, en el cual se solicitarán documentos como comprobantes de crédito fiscal, facturas, notas de débito, notas de crédito, con los cuales se llenarán ese formulario y cuando esté lleno se lleva al Ministerio de Hacienda, donde se deberá aprobar y se procede al pago del impuesto.